Buenas noches y bienvenidos a Destino 2016, una emisión más donde hoy conversaremos con el vicepresidente de la República, Juan Alfonso Fuentes Soria. El panel completo está acá con nosotros para conversar con él, así que nos dejamos con la nota del vicepresidente y empezamos Destino 2016. Guatemala vuelve a tener vicepresidente. Los diputados por fin se pusieron de acuerdo y con 109 votos a favor y 33 en contra eligieron a Juan Alfonso Fuentes Soria por encima de Raquel Zelaya y Gabriel Medrano. En realidad Fuentes Soria era la última opción. El puesto se lo peleaban Zelaya y Medrano. La primera tenía la venia de líder y el patriota. El segundo contaba con el apoyo de la UNE, Todos y otras bancadas minoritarias. Para la Embajada de los Estados Unidos, tanto Raquel como Gabriel eran los mejores. Hasta allí, Fuentes Soria era el tercero en la lista, la última opción, pero de repente fue el más votado, convirtiéndose así en el vicepresidente. Para algunos esa elección fue para decirle a Estados Unidos que no mandan del todo. Para otros fue darle un golpe a la UNE, que se presume querían una transición de gobierno ad hoc a sus intereses. No importando los motivos, el mandatario Alejandro Maldonado deja claro que él no negoció con el Congreso el nombramiento de su vice. Y yo jamás me acerqué al Congreso para decir quién de los tres era de mis preferencias, porque los tres merecían igual respeto. Y me alegro de la decisión del Congreso, porque eso nos permite conformar un equipo sólido, fuerte, para trabajar por nuestro país, lo digo humildemente. Juan Alfonso Fuentes Soria tiene 68 años, es odontólogo, fue rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y actualmente secretario del Consejo Superior Universitario Centroamericano. Políticamente se desenvolvió en el gobierno de Alfonso Portillo Cabrera como comisionado presidencial de Derechos Humanos. Además, fue secretario ejecutivo de la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz entre el 2000 y 2001. Luego de ser juramentado y firmar el Libro de Oro, sus primeras palabras fueron continuar con la fiscalización de la cuestionada vicepresidencia. Hay muchos retos. El primero, arreglar el tema administrativo, hacer una auditoría que entiendo que ya se principió, y luego trabajar en beneficio de la población. Ya con más tranquilidad, el vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria prometió en 4 meses trabajar en el tema social a favor de los guatemaltecos. Salud es un tema que no es inevitable, salud, educación, el tema del medio ambiente, que aunque eso requiere soluciones a largo plazo, nunca es tarde, hay que comenzar por el principio, de manera que esos serían algunos de los asuntos que urge, y desde luego hacer un análisis minucioso, detallado, de las demandas que la sociedad ha hecho para ver cuáles pueden ser atendidas, en qué momento y con toda la dedicación del caso. Y desde luego el tema de seguridad alimentaria y nutricional es básico, el tema de la prevención y mitigación de riesgo a desastres es fundamental también, y el tema de las demandas que se han hecho de reformas legales creo que no pueden dejar de ser atendidas. Queda ver si en tan solo 4 meses Juan Alfonso Fuentes Soria puede hacer algo de sus proyectos o se dedica solo a limpiar la mesa para realizar una transición para el próximo gobierno. Y nos acompaña ya acá en el set de Destino 2016 el señor vicepresidente don Juan Alfonso Fuentes Soria. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Quique. Gracias por acompañarnos y vamos a iniciar esta charla, ya ve usted acá este panel, vamos a iniciar esta conversación y va a iniciar Paula Hurtado con la primera pregunta. Gracias, buenas noches señor vicepresidente. La primera pregunta es esta: ¿qué vínculo, qué relación tiene usted con el presidente Alejandro Maldonado para que lo haya incluido en esa terna vicepresidencial? Bueno, en primer lugar, como cualquier ciudadano, yo conocí de su trayectoria y sus aspiraciones cuando fue candidato a alcalde de la ciudad de Guatemala, luego fue candidato presidencial también, y en la Corte de Constitucionalidad fue embajador en México y conocía su trayectoria.
yo le presenté un proyecto para que Guatemala liderara una propuesta para crear un fondo regional de ciencia y tecnología. Y luego de habérselo presentado le pareció, y unos días después me preguntó si estaba dispuesto a aceptar participar en una terna, y luego de pensarlo un momento le dije que sí, que sí aceptaba. O sea, ¿él lo incluye en la terna solamente por el proyecto que usted le presentó de ciencia y tecnología, o en algún momento coincidió con usted en alguna agrupación política? No hemos coincidido en ninguna agrupación. Yo no he pertenecido hasta el día de hoy a ninguna agrupación política, de manera que lo que se conoce es tal vez el trabajo, los puestos que hemos desempeñado, y de esa cuenta creo que él me confirió el honor de proponerme y yo acepté. Buenas noches, señor vicepresidente. Bueno, su pasado usted fue rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hemos visto a otros antiguos rectores también en la escena política, ¿no? El doctor Eduardo Meyer, presidente del Congreso en tiempo de la UNE, el exrector Galvez formando una agrupación política nueva, Jafet Cabrera, pues como vicepresidenciable de Jimmy. Pregunto, ¿se interpreta la rectoría de USAC como una plataforma previa, digamos, para la política? No, en ningún momento. Un servidor de ustedes aceptó una propuesta para hacer algunos cambios en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hicimos un plan de trabajo que fue sometido a una discusión amplia con todos los sectores universitarios, y a ese plan nos dedicamos. Es decir, hay tanto que hacer en ese cargo que es imposible estar pensando hacer bien un trabajo y vinculándolo con otras cosas. En el caso particular no fue ese el propósito. Tal vez su servidor fue decano de la Facultad de Odontología, y odontología es una carrera que tal vez de las que uno pensaría que es la más difícil, que vaya al área rural, y ahí se inició el programa de ejercicio profesional supervisado. Nosotros fuimos de los primeros participantes, porque llevar equipo, electricidad, rayos X, eso es complicado. Sin embargo, la Facultad de Odontología, en base a una disposición que tomó el Consejo Superior Universitario Centroamericano de hacer los estudios generales, o sea que todos los estudiantes hicieran los 2 primeros años juntos, entonces las unidades académicas tuvieron que reestructurar sus planes de estudio, y de ahí surgieron 2 propuestas fundamentales que ya no se han vuelto a repetir. La Facultad de Agronomía, en base a que no iba a recibir alumnos nuevos durante 2 años, mandó a la mitad de su profesorado a estudiar maestrías y doctorados al exterior. Y la Facultad de Odontología propuso un programa mediante el cual los estudiantes se vincularan desde el primer año en actividades de corta duración en comunidades cercanas, para culminar el último año con un servicio completo en el área rural. De manera que cuando hicimos ese trabajo, yo me dirigí al rector de la universidad, en ese tiempo el doctor Rafael Cuevas del Cid, y le propuse que, si bien odontología era importante, era más importante que se incluyera otras disciplinas, agronomía, veterinaria, y ahí fue la primera invitación. Y luego, cuando fui decano, coordiné una comisión para impulsar un programa mediante el cual los estudiantes trabajaran en forma multidisciplinaria. Esas actividades son eminentemente académicas. ¿Pensó usted desde otros espacios o buscó la posibilidad de ocupar una tan alta magistratura como en este caso la vicepresidencia de la República? ¿Y cómo ha reaccionado su familia ante esta situación que al parecer fue inesperada? No, en ningún momento. Yo no participé en ningún partido político, y la situación fue sorpresiva, y nuestra familia, que sabe que nos gusta trabajar y trabajar duro, entonces consultamos el tema y nos han apoyado como en otras ocasiones, porque es una oportunidad única de servir al país. El hecho de no haber hecho una campaña ni una propuesta personal, sino más bien haber sido invitado y sin compromisos con partido político alguno, lo cual abre un espacio para que las personas tomen confianza que no se va a hacer uso de los recursos para favorecer a un partido político o a otro. Hace un momento usted mencionaba el trabajo en el SUCA, el secretario ejecutivo de SUCA, que es el Consejo Superior Universitario Centroamericano. ¿Cuál es su situación actualmente en ese espacio? Era actualmente secretario ejecutivo, como lo fue Efraín Medina anteriormente, en quien también fue candidato vicepresidencial. Es correcto.
El ZUCA tiene una organización bastante importante, es el primer organismo de integración que hubo en América Latina. Fue creado a propuesta del entonces rector de la Universidad de San Carlos, el doctor Carlos Martínez Durán, y el primer decano de la Facultad de Humanidades, que fue José Roll Bennett. Ellos propusieron la creación del ZUCA en 1948 y un año después propusieron también la creación de la Unión de Universidades de América Latina. Pero era tal su visión y el compromiso de trabajar como región que dejaron establecido en la ley orgánica de la universidad que para ocupar el cargo de rector se requiere ser centroamericano, no guatemalteco. Y de esa cuenta hemos tenido rectores como Jorge Arias de Blois, que es costarricense, Mario Dari Rivera, salvadoreño, y así otros más. ¿Cuál es en este momento con ZUCA? Usted es el secretario ejecutivo en este momento. Sí, el cargo es secretario general y corresponde dar seguimiento a los planes, programas y las resoluciones que tome el Consejo. Y hay un secretario general adjunto, son 3 cargos los que existen electos, es el secretario general adjunto y secretario de Asuntos Estudiantiles. En consecuencia, lo que hice yo fue solicitar un permiso hasta el 14 de enero para servir en este cargo. Doctor, hace tan solo minutos antes de entrar al aire, usted nos decía que si hace 2 meses se hablara de que usted ocuparía la vicepresidencia de la República, sería una broma. Hace tan solo 2 semanas se hablaba de la posibilidad de incorporarse una terna de grandes nombres, la licenciada Zelaya, el doctor Medrano. ¿Cómo toma y cómo lee usted su designación como vicepresidente de la República? Bueno, la lectura que hago es que se requiere un trabajo en equipo, que en esa virtud he tenido experiencia en el pasado y que el país requiere un trabajo intenso, un trabajo con mucha dedicación y que estoy pues en la posibilidad de darle una entrega a tiempo completo y esa es la, digamos, que no estaba pensando yo en esa posibilidad, pero al presentarse es una responsabilidad ciudadana y la hemos asumido, ya que el Congreso de la República, a través de los mecanismos que ahí están contemplados, decidió finalmente elegir por mi persona. Permítame replantearle tal vez la pregunta y sería más bien, ¿a qué atribuye usted que el Congreso de la República, los diputados hayan finalmente decidido que usted fuera quien ocupara la vicepresidencia de la República y no los otros candidatos? Lo desconozco, en realidad los mecanismos que utilizan o las valoraciones que utilizan los señores diputados no conozco cuáles fueron en cada una de las oportunidades que hubo una ronda para elegir. Desde luego yo presenté el currículum que tengo, las actividades que he desarrollado y las conocieron algunos, pero en realidad uno no sabe si los votos son por bancada, por persona. A los que pude les expliqué cuál era mi situación porque prácticamente hace 25 años que fui electo rector y desde 2010 ocupo el cargo de secretario general y por ser esta una misión de carácter internacional, un organismo internacional, yo no puedo estar inmiscuido en política ni universitaria ni nacional, de modo que respetando eso he estado un poco fuera de la escena política, entonces consideré que era oportuno que muchos jóvenes o algunos diputados no tengan fresco pues, el trabajo e intenté hablar con algunos de ellos, muchos no contestaban porque estaban en campaña electoral y otros no contestan porque si uno tiene registrado el número de uno pues no contestan. Señor Presidente, y en ese sentido, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. En ese sentido, entendemos que sí hubo un proceso previo, es decir, con lo accidentado que fue la selección de la figura del vicepresidente en la última semana, hubo un proceso previo, es decir, ¿usted conocía a algunos de los diputados o tuvo algún acercamiento, algún cabildeo con ellos, ya sea en individual o a nivel de bancada? ¿Tuvo usted este acercamiento en el cual expuso sus intereses o los proyectos que quisiera usted impulsar desde la vicepresidencia previo a las fases de votación que se dieron en el Congreso? No, eso no se dio. Es decir, algunos que conocía, intenté comunicarme con ellos para decirles que en efecto había aceptado la responsabilidad. Sí, pero de ir a exponer planes, no, porque yo no tenía un plan para estar acá. Inclusive el plan o lo que se va a hacer tiene que ser elaborado en consenso con el señor presidente y sus ministros, porque son los que van a
ejecutar lo que se establezca, de manera que yo pues podré tener ideas de qué hacer y los voy a exponer y las voy a proponer, pero el trabajo tiene que ser consensuado, tiene que ser un trabajo de compromiso, no solo de una persona, sino que de un equipo. Pero sí manifestó algún interés, sí les habló. Sí, intenté hablar y comunicarles pues, que estaba... Alguien me preguntó, mira, oí tu nombre, ¿es cierto que estás, aceptaste o no? Y yo le dije, sí. Perdone la molestia. ¿Ese consenso cuánto tiempo puede tomar? Tomando en cuenta de que son menos de 115 días, 20 los que tendrá en el puesto. ¿En cuánto tiempo usted puede ver que ese consenso para poder desarrollar el trabajo en la vicepresidencia de la República se puede dar? Sí, la semana próxima ya tenemos un plan estratégico, yo lo he estado elaborando y en este momento, por algunas razones muy particulares, no hemos iniciado el trabajo de lleno con los señores ministros, porque a algunos se les ha pedido la renuncia y se está a la espera de que se designe quién va a ocupar el cargo, pues con ellos va a haber que hacer el trabajo. Y lo otro es que lamentablemente el presidente tuvo un inconveniente, problema de salud, sí. Problema de salud, y entonces no hemos podido discutir esos temas, pero una propuesta ya le tengo y entonces lo que va a ocurrir es que todas las responsabilidades que la Constitución le asigna a la vicepresidencia van a ser convocados. Es ya el día lunes estoy pidiendo un informe ejecutivo a todos los gabinetes y a todas las secretarías y comisiones que existen para que con esa base empecemos a trabajar. El otro tema es que he requerido al señor Contralor de Cuentas que cómo va el informe de la auditoría que están practicando y me ofreció que martes o miércoles está ese informe que es esencial para saber cómo está la situación de las plazas, el personal y comenzar a trabajar de lleno. De modo que vamos a abordar todos los temas, pero en la ejecución. Vamos a utilizar el vicepresidente un poco esos temas en los siguientes segmentos. Muy bien. Para aprovechar, vamos a ir a las redes sociales, que nos van a hacer algunas preguntas que están desde las redes sociales o comentarios con José Ávila. José, buenas noches. Hola Quique, muy buenas noches y muy buenas noches a usted en casa que continúa en sintonía de Canal Antigua y efectivamente vamos a pasar al primer enlace de las redes sociales sin antes recordarle que hoy nos visita el nuevo vicepresidente de la República de Guatemala, Juan Alfonso Fuentes Soria, y la pregunta que le planteamos es la siguiente: ¿qué ofrece en 4 meses de gestión? Vámonos a Twitter, iniciamos con Alex que dice: ¿qué cree que se puede hacer en estos pocos meses de gestión? Más abajo nos dice HMAC, ¿cuál es a su criterio el problema más grande que debe solucionarse durante esos 4 meses que tiene? Vamos con doctor Sergio que dice: lograr un gabinete ordenado y medio limpio para lograr una transacción adecuada, creo que será lo más que le dará tiempo. Vamos con Claudia Estrada que dice: ¿qué piensa hacer para reducir el desempleo y subir los sueldos de una forma coherente? ¿Qué propuestas tiene en el tema de la salud? Otra pregunta más que nos da Claudia Estrada. Vamos con Maripaz, quien nos hace un comentario y dice: qué buena elección de vicepresidente, un profesional intachable, se siente un nuevo aire en Guatemala. Y por último nos dice Puro Chapín: sin ánimo de ser negativo, ¿qué tanto puede ofrecer en el tiempo que queda? ¿Promesas o acciones? Estos son los comentarios que tenemos en las redes sociales. Recuerde participar con nosotros con las etiquetas Destino Vice y Destino 2016 en Canal Antigua aquí, que vamos a volver con ustedes para que continúen con las interrogantes. Adelante. Gracias, José. Voy a ir justamente con esa última pregunta que nos hacían y es: ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede pretender hacer en 4 meses en planes o en acciones concretas? Las dos cosas, pero yo creo que la población está esperando acciones. Hay temas que ya hay suficientes estudios y hay elementos para iniciar de una vez. Yo les quisiera poner el caso del lago de Amatitlán, por ejemplo. Es decir, que es una de las atribuciones que está contemplada. Ya el día viernes invité a los señores rectores de todas las universidades para que se hiciera un grupo de trabajo y para que propusiéramos qué acciones hay que empezar. Por ejemplo, el tema de la reforestación es inmediato, eso no se puede detener. Así que acciones, pero con base a un plan estratégico que lo vamos a consensuar con el grupo que lo integre. Se van a poner responsables, tiempos y luego las sesiones para evaluar el grado de avance. Es decir, que se va a trabajar. Vamos a ir al corte, vamos a regresar justamente a hablar un poco acerca de ese tema. Le pregunta también un tuitero que si ya destituyó al personal de Valdetti que había quedado incluso cuando llegó el ex vicepresidente Maldonado.
No, yo no he despedido a ninguna persona, estoy esperando el informe de auditoría que incluye un análisis del personal y con esa base vamos a trabajar. Yo no llego ahí a despedir personas ni tampoco a dejar personas. Va a ser los resultados del trabajo, la manera en que se involucren y el informe de auditoría lo que nos va a servir para tomar decisiones. Vamos a ir al corte, regresamos justamente con Paola a profundizar un poco más en ese tema, el rol de que tenía la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, en tema de transparencia y demás. Vamos al corte, volvemos en un momento acá en Destino 2016. Estamos presentando Destino 2016. Durante mis años de apoyo social, he visto a muchos niños trabajando, porque la necesidad de sus padres los obliga a trabajar en lugar de estudiar. Yo conozco los problemas del área rural, porque nací en el interior del país. Por eso, sé lo que hay que hacer para cambiar el asadón por el pizarrón, con programas que mejoren la educación y la salud, que deben de ser gratis pero con calidad, porque lo más importante es actuar con hechos. Sandra Presidenta, vota UNE. Lea esta semana en Contrapoder. Dispuesto a hablar. Salvador Estuardo González puede revelar todos los secretos del caso La Línea. Atrás de Jimmy y Sandra. ¿Quiénes acompañan a los presidenciables? Sindicalista y manda más. Danilo Aguilar, artífice del pacto colectivo, gobierna el Ministerio de Economía. Digna Ishkanul, una mirada más profunda a la película de Jairo Bustamante. Keren Noriega, sus diseños inspirados en el mar desfilan en la Semana de Moda de Nueva York. Esta semana en Contrapoder. Enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Estamos presentando Destino 2016. Estamos de regreso acá en Destino 2016. Seguimos conversando con el señor vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria. Y la siguiente pregunta la tiene nuevamente Paola Hurtado. Ya la mencionábamos en el bloque anterior, señor Fuentes, la transparencia desde la vicepresidencia. Se sabe que la Comisión para la Transparencia es coordinada desde esta entidad, la vicepresidencia. Y su antecesora se vio obligada a renunciar, señalada por fuertes señalamientos de corrupción. Nos da la duda de qué rol va a jugar usted y su puesto, desde su puesto, para transparentar y para mostrar lo que usted encuentre en la vicepresidencia. Sí, lo que corresponde ahí es actuar con austeridad, evitar el despilfarro, el evitar gastos innecesarios, rendir cuentas. Estamos acostumbrados a eso. Es muy importante estar informando lo que se hace y en qué se invierten los recursos, de manera que la coordinación del grupo de trabajo que ahí existe se va a atender, y yo creo que le existen organismos como la Contraloría General de Cuentas, que es el organismo ideal y el indicado para hacer ese trabajo, y hay que colaborar ampliamente. Yo creo que no debe estarse creando una serie de instituciones o espacios. La transparencia debe de mostrarse a todo nivel y debe estar sujeto a los organismos contralores del Estado, y ante todo no solo rendir cuentas ahí, sino también rendir cuentas a la población de las propuestas, de los planes, de las prioridades que se hayan establecido y cómo estas se convierten en acciones concretas. No me quedó claro. En el tema de transparencia, ¿usted va a tomar alguna acción o va a dejar que la Contraloría haga su trabajo y usted no va a hacer ningún pronunciamiento o tomar alguna medida? No, desde luego que al momento de haber algún indicio, alguna coordinación, se va a actuar de inmediato. No tiene sentido hacer así, se hará la denuncia correspondiente
para que ésta sea atendida, pero no creo que la vicepresidencia debe convertirse en algún tribunal para ver esto, pero sí hay casos identificados, inmediatamente deben de hacerse la denuncia. Sí, mencionábamos el informe que mandó a hacer el ahora presidente Alejandro Maldonado Aguirre cuando ocupó la vicepresidencia, y la pregunta es: ¿ese informe de la situación de la vicepresidencia se hará público, se dará a conocer al público? Y dos, ¿ya usted tuvo contacto con ese informe y sabe más o menos cuáles son las directrices a tomar? No, el único contacto que tuve fue buscar al señor Contralor, pero se encontraba fuera del país en ese momento, y hablé con el subcontralor, quien me indicó que el informe estará listo para martes o miércoles. Así que yo creo que se va a informar inmediatamente al presidente, al gabinete, y desde luego que se tendrá que hacer público, ¿verdad? Señor vicepresidente, tal como vimos en los tweets que está compartiendo nuestro público televidente, hay muchísimas expectativas respecto a la gestión de este gobierno de la salvación, como lo ha denominado el presidente Maldonado. Inclusive uno de los tweets hablaba de reducir el desempleo. Sería importante que usted pudiera trazar no solamente los alcances de su función, sino también los límites, y poderle decir a la ciudadanía que no se puede hacer en un periodo tan corto de tiempo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que hay que hacer es tener los informes de cómo está la situación de cada espacio que corresponde a la vicepresidencia y decir en qué se puede avanzar de inmediato. No tengan la menor duda que las acciones que haya que tomar, que haya suficientes elementos, se va a proceder de inmediato. Y lo que sea para un plazo mediano o largo plazo, también así se hará, pero no se va a desatender ninguno de los temas. Y ustedes en su momento, una vez hagan el diagnóstico y puedan trazar esos límites, los van a dar a conocer a la ciudadanía para no generar falsas expectativas. Así es, así es. La cuestión está que ya hemos solicitado un informe ejecutivo. Se va a convocar al espacio, a quienes integran, a los funcionarios que integran cada uno de esos espacios, se hará una evaluación y de ahí se tomarán las acciones que se van a trabajar en conjunto, impulsadas y ejecutadas por quienes integran esos espacios. Los ministros tienen que tomar su papel, y la comisión entonces lo que va a hacer es evaluar el grado de avance de los compromisos que se adopten, de las medidas inmediatas que hay que tomar y las que deban ser atendidas en un plazo mediano o un plazo largo, pero no por ser de largo plazo se va a dejar de atender algún tema. Uno de los roles que tiene la vicepresidencia, aparte de la CONCYT que hablábamos hace un momento, que usted justamente en una de esas áreas le presentó un proyecto al entonces vicepresidente Maldonado, es el área del combate al contrabando. De hecho, desde ahí sale originalmente, de una comisión que se coordina también desde ahí, sale Claudia Méndez Asensio, quien hoy está siendo atendida en primera audiencia. Ha empezado a evaluar esas otras instancias que son múltiples que tiene la vicepresidencia, especialmente esta que tiene que ver con el combate al contrabando y el rol de la vicepresidencia en ella. Para serle honesto, no he tocado los temas, hemos estado viendo los aspectos iniciales, los compromisos que ya existían. Hemos tenido que atender algunas situaciones que corresponden al presidente por la situación que es de todos conocido. Y entonces, pero ya esta semana comenzamos el trabajo y se va a convocar a cada uno, se va a citar, se va a evaluar, y luego vienen reuniones de seguimiento, no son reuniones para seguir hablando de los temas, sino para ver resultados. Doctor, usted nos planteaba que el hecho de que usted llegue a la vicepresidencia de la República sin un partido político y sin este tipo de compromisos habrá una gran oportunidad, y el gran respaldo es la población. ¿Cómo replantear el tema de la transparencia, del gobierno abierto, de la extinción de dominio, de tener esa información pública en la vicepresidencia de la República, tomando en cuenta de que el gran respaldo que tiene es la población, esa confianza que hoy muestran los ciudadanos en el trabajo que tanto usted como el doctor Maldonado pueden realizar? Sí, Juan Carlos, lo que ocurre es que hay que encontrar la situación actual, describirla y tomar acciones. Es decir, una de las primeras medidas, creo yo, y tal vez lo planteaban las redes sociales, es ir generando confianza. Es decir, la población protesta, sabe que son fundamentadas sus posiciones, pero hay que canalizarlas, hay que escuchar esas demandas y hay que atenderlas en la medida que esto sea posible. De manera que ese es
el enfoque, y ese sería el compromiso de evaluar, de informar, de tratar de entender en su justa dimensión cuáles son los cambios que la población requiere y cuáles de esos cambios si es posible implementar de inmediato a través de alguna iniciativa de ley, o cuáles requieren algún tema como una posible constituyente. En fin, lo que la población demostró es que de manera pacífica hizo expresar sus puntos de vista. Afortunadamente no tenemos que lamentar que haya habido represión a que alguien se expresara en uno u otro sentido. Tampoco en el proceso electoral hubo cuestiones lamentables de que pudieran haber ocurrido. La misión internacional de la OEA así lo certificó, de manera que ese es un gran avance de la población guatemalteca. Y entonces lo que hay que hacer es buscar de los planteamientos que se han hecho, cuáles pueden ser atendidos, en qué medida y cuál sería la forma de hacerlo. Señor vicepresidente, justamente en ese sentido, teniendo claro pues lo corto del tiempo de lo que resta del actual gobierno, y tomando en cuenta las condiciones financieras del país, que bueno, sabemos que la SAT, según los últimos informes, va a terminar por ahí de 4.500 millones abajo de la meta, y ante este clamor popular planteado en la plaza, en el momento de usted priorizar cuáles cuestiones de las demandas populares que allí se virtieron, ¿usted podría enlistarnos cuáles serían en su agenda las primordiales para abordar? Es decir, al margen de el cabildeo, la cercanía con el Congreso, pero además de ello, pues esto de la constituyente y demás, ¿cuál sería la prioridad que usted le daría a todas estas demandas que la población manifestó? Bueno, indudablemente hay varias, pero yo creo que la reforma de la ley electoral y de partidos políticos es esencial. Hay varias iniciativas, varias propuestas, pero no hemos podido detectar algo que también es importante, que digamos los migrantes que de una manera sostienen buena parte de la economía, carecen del derecho a votar, no se les permite ejercer un derecho que tienen, y ya otros países lo han hecho, de manera que es uno de los temas que hay que incluir. Los otros, yo creo que algunos de ellos hay que discutirlos un poco más para ver si la reforma o el texto propuesto es realmente la solución a lo que se pretende corregir, ¿verdad? Pero ya hay propuestas enviadas al Congreso, y entonces si en el gabinete se establece que hay algunos aportes que dar, pues se harán llegar a través de una iniciativa. ¿Está de acuerdo usted en el llamado a una constituyente entonces, doctor? Yo entiendo y percibo, no es ese mi fuerte, por supuesto, pero nos corresponde consultar a las personas que conocen mucho más. Es parte, no creo que uno lo sabe todo y lo domina todo, sino que hay personas que son mucho más competentes en esto. A mí me da la impresión que hay temas que sí requieren de alguna constituyente, pero hay otras que se pueden hacer a través de una ley ordinaria. Yo quiero retomar la transparencia, sobre todo esa comisión que dirigió la señora Verónica Taracena, que fue creada por la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y que se criticó en varias ocasiones que era utilizada más bien como una entidad de intimidación para funcionarios que no se ceñían a ciertas disposiciones de la ex mandataria. Entiendo que no dejaron archivos, entiendo que no hay registros de qué trabajo hacían y qué casos dejaron abiertos, incluso denunciados en el Ministerio Público. Mi pregunta en concreto es si usted tendría en consideración cerrar esta comisión de transparencia, dada la inoperatividad que demostró durante su vida de 3 años y medio. Sí, eso requiere de una evaluación en equipo. En lo personal, yo como le explicaba antes, considero que hay un organismo que es el encargado de velar por esto, y los funcionarios lo que tienen que hacer es rendir cuentas de manera oportuna y en forma permanente, y no solo cuando les es requerido, porque no es solo de informarle a la Contraloría, hay que informarle a la población lo que se está haciendo, lo que se está pretendiendo. De modo que esa sería una de las posibilidades. Si eso no tiene mayor sentido que estar haciendo cacerías de bruja o intimidando a las personas, pues esa sería una labor que no es lo que le corresponde a la vicepresidencia. Así que yo pensaría que una evaluación con personas que conocen más al detalle de esto podría conducir a eso. Vamos a ir a las redes sociales nuevamente para escuchar un poco los comentarios o preguntas que tienen nuestros amigos por las redes sociales.
Así que, con José Ávila, ¿qué nuevos comentarios tienes ahora de nuestros televidentes? Aquí que efectivamente hacemos el segundo enlace de las redes sociales y sí existen varias cuestionantes referente al tiempo que se le ha dado al nuevo vicepresidente de la República, referente a la gestión que podría realizar. Nos vamos a Twitter de nuevo y vamos a iniciar con Analú Obando, que nos dice: ¿se podrá saber pronto qué sí va a poder hacerse en este tiempo tan corto? Pasamos con Clau Rosell, que dice: no habrá mucho que se pueda hacer, pero por lo menos se limpia la casa. Sergio nos dice: pero si la Contraloría General de Cuentas es de lo más corrupto, a través de esta entidad no puede haber transparencia. Analú Obando de nuevo nos dice: 4 meses es poco para ver resultados, pero doctor Fuentes se nota que tiene todo el interés de trabajar por Guatemala. Vamos con Eduardo Font, que dice: su agenda es más agresiva que solo de transición. ¿Concuerda usted con el presidente? Y referente al tema de transparencia, nos dice de nuevo Sergio: del Ministerio de Comunicaciones, la Dirección General de Transporte es de lo más corrupto y obsoleto. ¿Podrán hacer algo en este tiempo? Es la pregunta que nos plantea el televidente Héctor Noé Vázquez. Dice: esperamos no solo propuestas, sino también acciones. Y por último leemos el comentario de Esvin Alvarado. ¿Cuál es su mayor ambición como vicepresidente ahora de la República a cumplir en estos 4 meses? Una interrogante que no solo Esvin tiene, sino tenemos también varias personas. Estos son los comentarios, son las opiniones a través de las redes sociales. Los invitamos a participar con el hashtag Destino Vice y Destino 2016. Vuelvo con ustedes, Quique, para más interrogantes. Gracias, José Ávila. Y hacemos Trending Topic en las redes sociales. Me quedo con esa última pregunta que le hacían. ¿Cómo quiere usted que lo recuerden cuando terminen estos 4 meses? Bueno, yo creo que ahí se habló de ambición. Yo creo que el compromiso es hacer el máximo esfuerzo y hacer trabajar el organismo ejecutivo. Esa es la coordinación que nos corresponde, que todo el mundo trabaje, ver que se haga en base a resultados, en base a metas, y yo creo que ahí se pueden alcanzar varias cosas. Como les indicaba, no he convocado todavía a los gabinetes, pero después de la semana que viene, y ya teniendo los informes ejecutivos de cómo está la situación en cada uno de los espacios, entonces se va a iniciar el trabajo ya directo. Y ya una propuesta de plan estratégico que tenemos que consultarla con el señor presidente y sus ministros, entonces empezará el trabajo, y cada día tiene 24 horas y cada día tenemos que trabajar y cada día tenemos que ir viendo cómo vamos avanzando. Hablando de 24, justamente el 24 tiene programada la salida hacia Nueva York para asistir a la Asamblea de Naciones Unidas. Sí, eso fue una cuestión que recientemente me enteré. El presidente me indicó que asistiera a cubrir este evento y lo estamos atendiendo para dar a conocer al mundo no solo los compromisos que hay en el tema del desarrollo sostenible, sino también explicar y compartir cuál es la situación, cuál es el avance que se ha observado por parte de la participación ciudadana, la exigencia, el ejercicio ciudadano de control a los funcionarios, y que esto se ha hecho de una manera pacífica y que el Estado no ha hecho represión para callar esas demandas. Eso creo que es un avance que hay que destacar. Luego vendrá que son las medidas que se pueden implementar en el corto plazo. Vamos a ir al corte. Estamos acá en Destino 2016. Regresamos en un momento con el último segmento de preguntas para el vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria. Estamos presentando Destino 2016. Destino 2016. Elecciones presidenciales. Tendrán información muy variada, muy completa en esta cobertura, que les recordamos es un despliegue muy interesante a nivel tecnológico en Guatemala, utilizando diversos sistemas para conocer lo que está pasando en cada departamento de nuestra república. 30 horas de transmisión ininterrumpida, arrancando el sábado a la 1 de la tarde. Estamos en un momento histórico en nuestro país y a la antesala de las elecciones generales. Y terminando el domingo a las 2 de la mañana. Señores, hemos llegado al final de esta cobertura en la noche electoral, cuando ya son las 2 de la mañana del día 7 de septiembre.
los mejores periodistas y presentadores. Con los números que ya vimos, es probable que sí hagan la diferencia esos municipios o esas aldeas. Lo estamos todo haciendo de una manera no ya pacífica, sino súper pacífica y relajada. En uno de los sets más grandes, ubicados en el centro de cómputos del Tribunal Supremo Electoral. Cobertura extensa que le ofrece hoy Canal Antigua. 80 invitados especiales, entrevistas con personalidades. Los medios de comunicación son otro actor fundamental. Porque ustedes son los especialistas en las áreas. Nuestro acompañamiento a Guatemala. 60 corresponsales en el interior. En Quiché nos trasladamos con mi compañero Kevin Rodríguez. Adelante. Eric Rodas nos espera ya en Suchitepeque. Nos vamos inicialmente para allá. Muchísimas gracias a todos los corresponsales. Un gran equipo de producción hizo posible que usted estuviera bien informado. Y ya estamos listos para la segunda vuelta. Estaremos presentes nuevamente con un gran montaje para acompañarlo hasta descubrir quién será el próximo presidente de los guatemaltecos. Destino 2016. Elecciones presidenciales. Acompáñenos y sigamos haciendo historia juntos. Estamos presentando Destino 2016. Estamos de regreso acá en este último segmento con el vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria, conversando acerca de primeros pasos, primeras metas. Creo que ni siquiera ha tenido una primera reunión de gabinete hasta el momento, así que primeras conversaciones con él, pero vamos a seguir con Edgar Ortiz. Tiene la siguiente pregunta en este segmento, Edgar. Sí, un tema clave, digamos, ahora mismo de su gestión va a ser la transición con el próximo gobierno que tome posesión. Y en ese sentido, el tema clave también será el presupuesto de ingresos y egresos de la nación. Por un lado, ¿cómo ve usted el proyecto de presupuesto actual? Y segundo, ¿cómo coordinará con el eventual gobierno electo ese presupuesto? Yo en realidad no he entrado a analizar el presupuesto hasta este momento. Es una cuestión que hay que ver, porque antes que eso queremos ver cómo está la ejecución y cuál es la disponibilidad del presupuesto actual. Desde luego que la actitud nuestra sería informar de una manera objetiva al siguiente gobierno, al que elija el pueblo de Guatemala, para que con ese conocimiento de causa se le pueda dar seguimiento a las acciones emprendidas, aquellas acciones que vale la pena continuar y que algunas otras pues las podrían evaluar, retomarlas, etcétera. Así que el presupuesto, honestamente le digo, no lo he revisado, es decir, vamos a conversar oportunamente con el ministro de Finanzas para conocerlo y poder opinar. Usted habló de austeridad en un segmento anterior. El presupuesto actual, el proyecto actual, contiene una cuota considerable de deuda pública. ¿Usted apoyaría, digamos, la reducción de esa deuda pública en el presupuesto que se apruebe o lo dejará a discreción, digamos, de los diputados? No, digamos, yo creo que el país está en una situación extraordinaria y eso requiere algunas medidas extraordinarias. Yo creo que los gastos que no se justifiquen hay que tratar de reducirlos o eliminarlos para realmente concentrarse y hacer impacto en aquellos problemas que no han sido atendidos, en el tema de educación, salud, el ambiente y el desarrollo científico y tecnológico. Yo creo en la academia, creo en una academia que deba ser, digamos, vinculada a su realidad nacional, una academia que sea pertinente a la problemática nacional y regional y que pueda dar sus aportes tanto en formación de recursos humanos como en investigación para apoyar en ese desarrollo. Guatemala, la región centroamericana, ha estado muy descuidada en lo que es ciencia básica. Ahí estamos viendo constantemente que ni los profesores, especialmente en áreas rurales, dominan el tema que están enseñando. La matemática es un rendimiento muy bajo. ¿Cuántas familias existen que tienen que estar sacrificando su presupuesto para pagar un profesor particular para que el joven o la joven superen o ganen los cursos, ganan los cursos y después entran a la universidad y vuelven a perder porque estudiaron para el examen? De modo que la valoración de la ciencia básica es fundamental y yo creo que eso no ha sido atendido y fue precisamente
el proyecto que le presentamos al licenciado Maldonado la primera vez que tuvimos contacto. Doctor, cuéntenos acerca de su equipo de trabajo. ¿Quiénes lo van a conformar? Específicamente su secretario de prensa, secretario privado o secretaria privada y asesores. Sí, esto lo voy a definir esta semana. En ese momento lo que les decía es que estoy esperando el informe de auditoría porque ahí hay auditoría de personal y estoy esperando los hallazgos que se den para tomar decisiones. En el caso del secretario de prensa fue destituido por el vicepresidente en ese entonces, que el licenciado Maldonado. Y secretario privado, pues se sabe que hasta el momento no hay. Es decir, usted podría tener ahí la posibilidad de ir pensando en algunos nombres, no sé si los ha pensado. Sí, desde luego que vamos a escoger personas que sean de un criterio y compartamos pues la manera de ver las cosas, de responsabilidad y de ejecución. Y yo esta semana, les digo, yo estoy esperando, no, aunque se me ha recargado un poco el trabajo, estaba esperando el resultado de la situación actual para iniciar con medidas. No quiero precipitarme con esas... Esta semana va a ser algo cargada entre todas las cosas, además el viaje el día jueves para Nueva York. Y entre esas cosas, mañana se da posesión ya y se juramenta a los ministros que recién se nombraban la semana pasada, pero quedan algunos otros ministros, o sea, algunos ministerios que incluso la banca internacional ha planteado como condicionante poder modificar, especialmente el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES. ¿Tiene usted alguna sugerencias en mente para con el presidente, para el ministro de Salud, para el ministro del MIDES o para incluso el ministro de Economía, que en su momento se especuló que pudiera ser cambiado? Sí, el presidente ha dicho que él está haciendo una evaluación. Hemos tocado muy someramente en una reunión el tema de los ministros. Yo le pregunté que si ya tenía definidos los que presentaron su renuncia y en ese momento no los tenía todos. Hasta ahora va a darse a conocer el día lunes. Eso lo vamos a hacer en conjunto. Yo creo pues que hay suficientes personas bien calificadas en aquellos lugares que haya espacios que no hayan sido ya designados por el señor presidente. Voy a sugerir algunas posibilidades de gente que en realidad ha tenido ejecutorias y tiene a dar confianza, porque sí, como usted indica, hay desconfianza en los organismos internacionales, la misma población desconfía a veces de los funcionarios y entonces en esos casos se requiere llevar personas que ayuden a hacer ese cambio. Doctor, una de las frases que más se recuerdan de Roxana Valdetti fue la que le lanzó en su momento a los gobernadores y les decía: dejen de estar haciendo negocios y trabajen por la población. Se habló en el momento de la designación de la vicepresidencia y de esta famosa reunión que no tuvo el doctor Maldonado, que el tema de los gobernadores y la destitución de los mismos era un tema prioritario. ¿Se ha analizado el hecho de sustituir a los gobernadores que actualmente están en los diferentes departamentos o bien se tendrá un análisis carta por carta? Sí, esa es la posibilidad de la segunda, es decir, se va a evaluar con el presidente. En primer lugar quiero saber yo qué fue lo que ya él evaluó, cuáles son sus puntos de vista, y no se trata de cambiar a los gobernadores, así entiendo yo, simplemente por cambiarlos, sino que tendría que hacer una evaluación de cada uno de ellos, y el que tenga aspectos pues deficientes o negativos, pues tendrá que ser cambiado. El país no puede estar esperando mucha dilación en esas decisiones, pero honestamente le digo, solo una vez he tenido oportunidad de reunirme con el presidente. Él ha tenido una agenda muy cargada y entonces tenemos que hacerlo en conjunto, así que desde luego que por ahí vamos. Señor vicepresidente, la población tiene mucha esperanza en estos 4 meses y en esta gestión de este gobierno de salvación, como el presidente Maldonado lo ha nominado. En ese sentido, quedan 116 días inhábiles, calendario, cerca de 81 días hábiles de ejercicio de este gobierno. Las evaluaciones que usted nos refiere son algo complejo, es decir, si es por departamento, si es además la evaluación al gabinete y el análisis a las auditorías, es decir, se nos está acabando el tiempo y hay mucha esperanza en impulsar problemas serios con el financiamiento del Estado y todos estos temas, lo cual se agrava con el hecho de este desafortunado incidente del señor presidente, que hace que la dinámica vaya incluso más lenta. En ese sentido, ¿cómo vio usted la función desde la vicepresidencia, ya sea
apoyando más directamente la gestión del presidente o bien, incluso en ocasiones, dependiendo de la convalecencia del señor presidente, asumiendo la presidencia del país. ¿Cómo ve este escenario cuando las cosas urgen y la gente está esperando acciones mucho más rápidas? Sí, la presidencia, la figura de la presidencia incluye a la vicepresidencia, incluso la posibilidad de sustituir en algunos casos al señor presidente. De modo que este trabajo debe ser en equipo y lo que el presidente disponga, y si él, digamos, no puede por alguna razón atender, tendrá que ser atendido por la vicepresidencia. Y vamos a poner en movimiento a todo el gabinete, a los ministros, a los secretarios, porque esa es su función y esa es su obligación. Y descuiden que lo haremos de la manera más técnica y ocupando todo el tiempo posible, dedicándole la mayor atención y responsabilidad a que cada quien haga su trabajo como debe ser. Y el tema de los negocios que mencionaba Juan Carlos, pues yo en algún momento mencioné que era suficiente para mí el 50% de lo que está asignado a la vicepresidencia. Yo no tengo ningún interés de cambiar la ley de servicio civil, eso es lo que está asignado, pero para mí eso me permite hacer pues salir de todos mis compromisos. Pero el mensaje es que no tengo interés que me vayan a plantear negocios adicionales. Yo no requiero de más fondos, no tengo interés, y como las personas que me conocen lo saben, pero algunos otros que no me conocen, pues a algunos se le ocurrirá la idea de ir a plantear negocios, y eso está fuera de mi agenda. Me voy a concentrar en el trabajo que hay que hacer. Bueno, lo que hemos escuchado de usted es que, como obviamente acaba de asumir, está entendiendo y empapándose de información de todos los procesos, pero cuando usted entregue el cargo el 14 de enero, después de esos 80 y pico de días hábiles, y pase a formar parte de los anales de nuestra historia, ¿cómo le gustaría ser descrito, referenciado? ¿Cuál es la característica suya que usted aspira a que quede grabada después de estos días? Sí, yo digo, Paola, que lo importante es haber generado confianza, el hacer que todo el aparato ejecutivo accione. Esa es la principal función de la vicepresidencia, supervisar que se estén haciendo lo que corresponde a cada ministerio, secretaría, y que en realidad se demuestre que sí es posible hacer las cosas. Ustedes recordarán en el caso de 1900, en el 44, pues en pocos meses los constituyentes, los encargados de asumir el triunvirato, pues hicieron una serie de temas. Y ahora la situación económica es muy diferente, pero la posibilidad de generar confianza, acercamientos, buscar consensos, creo que está a favor, y la población lo está apoyando, de modo que los políticos tendrán que escuchar eso, tomarlo en consideración, y en el mismo Congreso, en otras instancias, pues atender esos planteamientos. Así que sería de dejar resultados, demostrar que sí se puede, a pesar del poco tiempo, que cada semana, cada mes cuenta, y no se trata pues de estar pasando el agua o estar entreteniendo las cosas. Antes de ir al último segmento, que es de preguntas para respuestas rápidas, vamos a ir por última vez a una consulta en las redes sociales con José Ávila. José, ¿qué nuevos comentarios o preguntas tienen en este momento nuestros televidentes? Gracias, Quique. Seguimos viendo las opiniones y los comentarios e interrogantes que tienen los televidentes respecto a la gestión del nuevo vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria. Pasamos ahora a Twitter. Iniciamos con la nueva interrogante o comentario de Ana María, que dice: hay que unirnos y apoyar al gobierno de transición para que en el poco tiempo se logre lo mejor para Guatemala. Pasamos con Arelis Menéndez, que dice: señor vicepresidente, estando ya en funciones, desconoce del presupuesto y las necesidades del país. Ana Lugo Bando nuevamente nos comenta y nos dice: tristemente es muy poco tiempo para rescatar. Esperemos ver resultados positivos o buenos planes guía. Vamos con Henry Mauricio, que nos dice: un proceso en el Estado para impulsar un proyecto requiere de al menos 3 meses solo en Guatecompras, referente al tiempo que se le ha asignado al nuevo vicepresidente. Vamos con otro comentario. Jorge Zamora dice: ¿tendrá como prioridad las áreas de educación y salud durante su gestión? Y por último nos vamos con Emerson Pérez. El presupuesto 2016 es prioridad para no dejarlo así de desastroso. Podrán revisarlo, retrasarlo o reestructurarlo. Es lo que nos pregunta Emerson.
a través de Twitter. Con esto, Quique, vamos a volver con ustedes. Yo me despido sin antes recordarles que nos volvemos a ver hasta el próximo domingo a las 10 de la noche en Destino 2016. Somos Trending Topic en Twitter gracias a sus comentarios. Vuelvo con ustedes, Quique, para que continúen con las preguntas. Gracias, José. Y vamos a ir directamente con nuestras preguntas. Son preguntas que requieren una respuesta corta, de una palabra si es posible o lo más corto posible la respuesta. Y vamos a empezar, creo que con Edgar Ortiz de Istoca. En una palabra, ¿cómo describe usted a Roxana Valdetti? Bueno, yo creo que es una persona que yo creo que perdió de alguna manera la dimensión de su función, y según los aspectos que han descrito, pues estaba haciendo cosas que no correspondían. Hay que demostrarlo y hay que estar en la ley. En una palabra, Alejandro Maldonado. Da confianza, es una persona estudiosa, sabe escuchar. Programas sociales. Salud, educación, compra de medicamentos usando el mecanismo del SICA para evitar negocios. Juan Carlos Monzón. Juan Carlos Monzón, no tengo mayor referencia a él, más que era que le atribuyen que coordinaba esta acción que la CICIG ha denunciado y que se está investigando actualmente. Señor vicepresidente, CICIG. Dígame. CICIG. El tema CICIG ha hecho un aporte importante, yo creo que ha ayudado. Lo fundamental, diría yo, es que deje capacidad instalada. A su servidor le correspondió en algún momento plantear el tema de la CICIAX, que era la propuesta inicial, y se hizo la consulta a la Corte y creemos que debe seguir operando. En una palabra, si es posible, Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina, pues yo creo que perdió el rumbo. Tenía una carrera muy establecida a través del ejército, pero yo creo que perdió la perspectiva. Un mensaje último que usted le quiera poder dejar a nuestros televidentes. Bueno, que tengan confianza que vamos a hacer el esfuerzo mayor, trabajar con todo el esfuerzo posible y para dejar resultados. Gracias, señor vicepresidente, por habernos acompañado. Vamos a ir al corte, regresamos con comentarios finales de nuestros panelistas. Estamos acá en Destino 2016. Estamos presentando Destino 2016. ¡Qué lindo es verte ganar en casa! Kevin Cordón, campeón del International Challenge 2015. Guatemala es local en la pantalla de Antigua Sport. Salimos a jugar todos los días. Lea esta semana en Contrapoder. Dispuesto a hablar. Salvador Estuardo González puede revelar todos los secretos del caso La Línea. Atrás de Jimmy y Sandra. ¿Quiénes acompañan a los presidenciables? Sindicalista y manda más. Danilo Aguilar, artífice del pacto colectivo, gobierna el Ministerio de Economía. Digna Ishkanul, una mirada más profunda a la película de Jairo Bustamante. Keren Noriega, sus diseños inspirados en el mar desfilan en la Semana de Moda de Nueva York. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store.
Estamos presentando Destino 2016. Estamos de regreso acá en este último segmento de Destino 2016 con el análisis o comentarios de cada uno de los panelistas y empezamos con don Juan Carlos Sandoval. Tengo que averiguar, tiene otro apellido, otro nombre y demás, pero empezamos con Juan Carlos Sandoval. Gracias, Quique. A mí me parece que, pues, como un ciudadano, me da mucha confianza el doctor. Creo que le estamos pidiendo que conozca de un estado demasiado grande en un periodo de tiempo extremadamente corto, con una capacidad de poderse reunir con las personas adecuadas, de conformar un gabinete en un periodo realmente ilógico, pero ojalá que se puedan sentar las bases para tener un Estado que a futuro pueda progresar, esperar grandes obras, grandes resultados. En este periodo de tiempo me parece que es ilógico e irresponsable pedírselo a personas de buena fe. Sí, bueno, yo creo que el doctor es un académico, es una persona honorable, con las mejores intenciones del caso, pero sí creo que vamos tarde. Creo que se demanda una acción mucho más fuerte y una estrategia más concentrada en los temas que realmente pueden abordarse en estos meses. Coincido con Juan Carlos en el hecho de que no podemos ser irresponsables al pedir una estructura completa de un gobierno de 4 años, que ni en 4 años da tiempo, sino que temas muy puntuales para poder nivelar el barco y poder seguir adelante. Creo que es indispensable que tenga el equipo ya montado, que se reúnan en gabinete, que desde el 7 del presente mes no se ha reunido el gabinete, al margen de los sucesos desafortunados que han pasado, pero creo que hay buenas intenciones, pero creo que sí se necesita una acción mucho más ágil. Carmen Ortiz. De mi parte, pues también lo veo con buena intención, lo veo una persona honorable, pero sí, a la luz de los tiempos que hay, sí creo que tenemos que ser prudentes y tenemos que ser modestos en cuanto a qué esperar de él. Yo creo que ahí va a tener que tener una campaña de comunicación bastante intensa, diciéndole, como yo le mencionaba a él en su momento, cuáles van a ser los alcances y límites de su función para evitar decepciones por parte de la ciudadanía. Sí lo veo una persona muy sólida académicamente, pero me da la impresión de que lo que el presidente Maldonado en su momento necesitaba era un perfil más político, y siento que ese componente político sigue estando ausente. Pero el señor se ve que conoce, está apenas empapándose de los asuntos del Estado, con lo cual hay que darle un tiempo, pero como bien decía Adrián, ese tiempo no puede extenderse demasiado, sino que sí necesita ya rodearse de las personas, de los asesores, que le permita iniciar acciones mucho más aceleradas y mucho más agresivas, por lo menos para dejar una hoja de ruta al próximo gobierno, que aunque tengan ya un plan estructurado, tanto la transición como una hoja de ruta pueda reorientar las labores para los próximos 4 años. Edgar Ortiz. Bueno, coincido en el planteamiento en cuanto a que su semblante académico es obviamente su carta de presentación, que es positiva en algún sentido, ¿no? Positiva porque de alguna forma los nombramientos que ha hecho Maldonado Aguirre van en la misma senda, ¿no? Gente con credibilidad, con una buena imagen, digamos, de honestidad, de trayectoria, de consolidación en su vida profesional. Eso lo veo bien. Quizás siempre hay una tensión, digamos, entre la gente que, digamos, es muy académica y la gestión, ¿no? Gestionar es muy diferente a pensar, ¿no? Y hay un tema ahí complicado que yo creo que es el punto débil de él, ¿no? Que uno se da cuenta que todavía suspende el juicio en casi todos los temas, ¿no? Él parece no estar muy decidido en temas clave, eso puede ser malo, pero también es una de sus virtudes. Es un tipo con muchísima mesura, un tipo que no se moja, digamos, en temas tampoco muy espinosos, que sin duda yo creo será o estará esperando secundar las prioridades del presidente. Eso es como lo veo yo. No creo que sea un tipo que salga, digamos, a dar la iniciativa, sino más bien alguien que secunde la figura del presidente. Puede ser problemático en temas que requieran mucha cintura política, el presupuesto, por ejemplo. A mí me llamó la atención cuando nos explicaba la relación con el presidente Maldonado, que es a partir de una propuesta que le hace de ciencia y tecnología. Del CONCYT, y luego nos dijo que se ha reunido con él una vez. Me da la impresión que se conocen poco, que no era el preferido del presidente Maldonado, que lo sorprendió tanto a
al vicepresidente ahora como al propio presidente en la elección en el Congreso de la República. Y al tener a un hombre de leyes y a un hombre académico en el gobierno, hay un faltante ahí político, que era el que decía Carmen, que en alguna medida tendrán que solventarlo con asesorías y una buena comunicación. Ahora, es normal que a nuestras preguntas, la mayoría de ellas, él nos diga, no lo sé, estoy preparándolo, vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, no ha conocido el presupuesto, no ha conocido la auditoría que mandó a hacer el señor Maldonado, tampoco las secretarías que están a su cargo. Lo entiendo, pero cuando él nos dice que lo van a solucionar y lo van a atender, yo pienso en los 80 y pico días que hace la cuenta Adrián y no cuadran. Entonces, va a tener que ser realista de decir, estas comisiones o estas secretarías definitivamente no alcanzan en este periodo, voy a tener que enfocarme en ciertas áreas, si él quiere ser recordado, como dice, alguien que recuperó la confianza y que puso a caminar al Ejecutivo como presidente del Consejo de Ministros, que es el vicepresidente. Y Adrián, no toma en cuenta que además queda entre Navidad y Año Nuevo, también hay un espacio donde es más lento todavía el proceso normal de gestión en general, no digamos de gobierno. Yo me quedo con varias de las cosas que ustedes planteaban. Una persona muy seria, muy conocedor, muy académico, muchos de los temas, mesurado en las palabras que dice constantemente, que eso es positivo, creo, para lo que traíamos, porque veníamos de una dinámica un poco hasta ya confrontativa con la población, y esto es un refresco, pero también la plaza se va a empezar a ocupar y a preocupar de que las cosas no caminen a la velocidad que quisiera. Y ese balance es donde entra el tema de la gestión política, que decían tanto Carmen como Paola, y que esa es la parte en todo caso que me queda de preocupación, de ver cómo eso se resuelve para poder gestionar y resolver esto de la mejor manera. Así que con esto nos quedamos con este resumen de la conversación con el señor vicepresidente, y los invitamos a que se queden hoy a las 11 de la noche. Seguimos con para poder hablar acerca de la publicidad de una vez con Cristian Castillo y con Jarosh Lebo, hablando justamente del padrón electoral y la urbanización que ha estado teniendo ese proceso. Pero además los invitamos para que mañana a partir de las 5:45 de la mañana nos acompañe desde esa hora con Mario Rosales, con Carlos Quintero y con todo el equipo que está desde tempranito para que los pueda acompañar todo el día en los noticieros de Canal Antiguo. Así que gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo domingo. Primero Dios, creo que tenemos a don Jimmy Morales el próximo domingo, así que nos esperamos la próxima semana. Buenas noches.